Bienvenidos amigos a este video número 2, mejores personas para una nueva economía para todos. Vamos a analizar en este segundo video lo referido a las esferas del neoliberalismo, aspectos que tienen que ver con la visión y los valores, el comportamiento o prácticas, el uso de recursos, las relaciones, el tema de la organización. Como hemos señalado, nuestra perspectiva es trabajar la dimensión económica. Veamos el tema de la visión. La visión que nos postula, que nos plantea el neoliberalismo. Por ejemplo, nosotros rechazamos las siguientes expresiones de esta visión: que la libertad se expresa en la inviolabilidad de la propiedad privada, o que la competencia debe ser el motor de la actuación de las personas y las organizaciones, o que el bienestar y el bien común se logra con la búsqueda de mi máximo beneficio, o creer que las personas actúan y se comportan solo sobre la base de sus propios intereses, o la expresión que se utiliza ya política: no importa que los políticos roben, pero que hagan obra. Estos son algunos de los temas, de las miradas que tiene la visión del neoliberalismo. Pero sigamos. Hay expresiones muy ilustrativas, como por ejemplo sálvese quien pueda, o ver la vida como gana-pierde. Lo que otro gana yo lo pierdo, y si yo pierdo otro lo gana. O la expresión terrible que se utilizó como lema en la Universidad del Pacífico: atreve a ser el mejor, no mejor, el mejor, como que la competencia fuese lo esencial, o que el éxito económico es el premio a tu esfuerzo personal y no a las condiciones, a las oportunidades que uno tiene, o que los pobres lo son porque no son competitivos, o el tema que tiene que ver con el consumismo, con la ideología del placer, la utilidad marginal, que es el aspecto esencial de la microeconomía, o esa expresión que ya hemos señalado, que el individualismo y el propio éxito es el motor principal de mi persona, de las personas y de las instituciones económicas, o que el Estado en sí mismo es ineficiente, es un mal menor, y por ello postulan la mercantilización de los servicios públicos, la educación, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Veamos el segundo gran tema referido al neoliberalismo, que tiene que ver con el comportamiento de las personas. El principal sujeto es el individuo y la empresa motivada por su interés, que es la ganancia, o el no respeto al medio ambiente y negar que lo estamos deteriorando, o la práctica generalizada de no pago de impuestos con evasión y elusión, o promover la competencia y la meritocracia por encima de la cooperación y de la solidaridad, o la promoción de la salud, la educación, el transporte y otros como mercancías privadas y no como derechos, o el consumismo como comportamiento de las personas y el despilfarro y libre albedrío de los recursos personales. No importa lo que yo haga con mi dinero, en un mundo en el cual las necesidades son muy grandes de las grandes mayorías, o el sobreconsumo al margen de las necesidades que tienen las personas, o promover el libre mercado y el menor número de regulaciones del Estado, aunque en la práctica los monopolios tienen una gran presencia en la economía, o la libertad y propiedad privada por encima de todo, por encima del bien común, o la libertad de empresa que se expresa, por ejemplo, por encima del bien común. Por ejemplo, esa ley del gobierno americano, la ley 480, que limita el acceso al desarrollo tecnológico y a la producción de alimentos, o el gasto en armas, que en América Latina es gigante a pesar de la pobreza, a pesar de los 200 millones de pobres que hay en América Latina, se gastan 75.000 millones de dólares al año.
En relación al uso de recursos, el neoliberalismo postula la privatización de los recursos monetarios, financieros, naturales, del conocimiento y el beneficio personal por encima del bien común. El uso y disponibilidad de recursos se concretan en la sacralización de la propiedad privada y denigrar toda presencia del Estado como garante de los derechos. O la acumulación de riquezas o recursos es socialmente aceptable y el Estado debe limitar sus políticas de redistribución de ingresos vía impuestos u otras políticas. Para el neoliberalismo, el sobreconsumo, el derroche, el mal uso de los recursos de las personas es aceptado y promovido. En un mundo de carencias, de pobreza extrema, estas son aceptadas y justificadas. Hay una serie de expresiones y de prácticas que rechazamos. La obsolescencia programada, el gasto en armas de más de 70.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que señala el CIPRI, Instituto de Investigación Sueco, o hacer de la medicina un negocio, evitando la producción de genéricos, el sobreconsumo y desperdicio en un entorno de pobreza, o la justificación del medio ambiente. Se aplican políticas públicas que no limitan a los monopolios. Por ejemplo, la limitación en la producción de alimentos y especulación, como la Ley 480 desarrollada por el gobierno americano y que ha tenido una vigencia muy larga, casi 50 años en todo el mundo y en el Perú particularmente. O las prácticas de la Unión Europea de establecer subsidios regulares para reducir y limitar la producción de alimentos. La aceptación de patentes, la limitación de la producción de medicinas y avances tecnológicos en la producción de alimentos, en medicinas y otros bienes, es legal y aceptado. Y a nivel personal, el tema del sobreconsumo, ¿no es cierto? Cuando hay millones de personas que no tienen agua, electricidad, cómo se especula con los alimentos, con los terrenos y las viviendas. Otra vez, las expresiones que señalamos anteriormente, ¿no? El sálvese quien pueda, o que las personas accedan a los servicios básicos de acuerdo a sus ingresos, atreverse a ser el mejor, el interés personal por encima de las personas, el creer en el gana-pierde, o el papel de los medios de comunicación como otro negocio y no como instituciones que deben proveer la formación o el bienestar personal por encima de la sociedad, o los fondos de pensiones privados y personales, no los fondos solidarios, y por supuesto fondos de pensiones privados sin transparencia, o la competencia, la meritocracia, o que las organizaciones deben velar solo por sus derechos. En las relaciones también es lícito aceptar los lobbies, los intereses de grupo por encima del bien común. Las relaciones personales son mercantilizadas y están por encima de otras motivaciones, o los sindicatos, grupos de países pobres, ONGs y otras que no son aceptadas y que son acusadas de ir en contra del libre mercado y de la competencia, o la institucionalización del derecho de veto de los países en las organizaciones internacionales, en Naciones Unidas, en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, y la no rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y la no participación en el funcionamiento de las organizaciones sociales. En el tema de organización, el control de las organizaciones y el señalar que las organizaciones solo tienen como objetivo la defensa de los intereses particulares o la limitación del uso de la democracia o las limitaciones en la participación política que no debe promoverse. Otras expresiones que rechazamos, ¿no? La mercantilización de los medios de comunicación, son negocios, o promover la especulación, la tolerancia a la corrupción, a la evasión, a la ilusión, o el narcotráfico y la pornografía. Por ejemplo, empresas que tienen acuerdos con el Estado, como la Telefónica América Latina, venden pornografía y no hay problema. O el uso de productos contaminantes, preservantes en los alimentos y el deterioro del medio ambiente. En resumen, las expresiones del neoliberalismo en el tema de valores,
de comportamiento, de uso de los recursos, de las relaciones y la organización, son expresiones que tienen que ver con el comportamiento de las personas y que nosotros rechazamos. Por eso postulamos la construcción de una nueva economía para todos y que debe enfrentar al neoliberalismo en diferentes planos. En lo económico, construyendo un nuevo orden y modelo económico que denominamos NET, nueva economía. En lo político, con la participación activa y movilización de las mayorías. En lo ideológico y doctrinario, y en este tema que nos interesa ahora, en el plano del cambio de las personas, de las organizaciones sociales. Por eso postulamos mejores personas con organizaciones democráticas y participativas para la construcción de una nueva economía para todos. Si quieres más información, comunícate con nosotros a este correo jorge.oroz@hotmail.com o visita nuestro canal YouTube equitix.es. Este segundo video se resume nuevamente en la idea mejores personas para una nueva economía para todos. En un tercer video veremos más detalles de este tema. Hasta pronto, amigos.